Tenemos imágenes en vivo y en directo desde el Palacio Nacional de la Cultura, donde el gobierno de Jimmy Morales será presentado en breve a la prensa nacional e internacional. Un secreto que ya no es tan secreto, quienes integrarán el equipo de trabajo del presidente que asumió esta tarde en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Vamos a estar enlazando en breve con nuestros compañeros que están allá en la zona 1, pero le presento ahora a nuestros invitados de esta noche para analizar la jornada desde el Congreso de la República, donde ha tomado posesión la nueva Junta Directiva Legislativa, y hasta los actos de ahora en la tarde. Le presento a Haroldo Chetemul, periodista y también columnista de opinión, y Hugo Peña, analista político. Adrián Zapata me acompaña esta noche. Buenas noches, Hola, Adrián, hola. ¿cómo estás? Buenas noches. Permíteme comenzar con la primera pregunta para Haroldo. Haroldo, ¿qué se prevía en la mañana en el Congreso de la República con esta elección de la Junta Directiva que terminó integrando y encabezando Mario Taracena de la UNE? Bueno, lo que se preveía era una disputa más fuerte. Sin embargo, pareció que prevaleció la alianza interpartidaria que encabeza Taracena. Un poco la UNE se asume como el principal partido de oposición con esta ocasión, ¿verdad? Y Luis Rabé todavía lo veíamos entre las curules tratando de convencer a algunos, aparentemente ofreciendo dinero y ofreciendo puestos, ¿verdad? Dijo Mario Taracena en la mañana que en teoría era el presidente del Congreso, pero del plato a la boca se cae la sopa. No era seguro que Mario Taracena consiguiera los votos necesarios o la planilla única que presentaron, pero fue aplastante la victoria de esa planilla, y el partido líder y FCN Nación se abstuvieron de votar, quedaron fuera también de integrarla junto con lo que queda del Partido Patriota. Pero, a ver, Álvaro, ¿qué podemos esperar ahora, en función del acomodo que se da y cómo queda integrada la Junta Directiva, en la dinámica desde oposición, con una bancada tan debilitada, o no debilitada, pequeña, como la del partido oficial, sobre todo cuando también se rumoró la posibilidad o el esfuerzo que se hizo subyacente para crear una planilla de oposición para aspirar a la Junta Directiva? ¿Esa decisión será que va a incidir en una oposición negativa? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que hoy el momento es histórico, y creo que no existe mejor momento para Mario Taracena Díaz Sol que este para poder dirigir un Congreso como el que tenemos. Y creo, con toda honestidad, me animo a vaticinar que este probablemente será una legislatura totalmente distinta e inusual a las que hemos tenido en los años anteriores, porque yo conozco muy bien a Mario Taracena, y Mario Taracena no hace nada que no piense. Y estoy seguro que en esta legislación, que es su primera legislación en más de 20 años de servicio al país como legislador, él va a tratar de hacer la diferencia y de facilitarle las cosas al presidente Jimmy Morales, porque de lo contrario el país se hunde. Yo creo que el compromiso, más que ser de oposición, porque sí entra como candidato de la oposición, en este momento, en este año, con la ciudadanía como está, con las condiciones en las que tenemos al país, con los diferentes entes internacionales que nos están observando todo el tiempo, yo creo que el papel debe ser histórico, y creo que le queda exactamente como un tacuche bien hecho a la medida a un legislador como Mario Taracena, porque Mario Taracena tiene la experiencia, tiene la capacidad y tiene el carácter para sacar adelante el Congreso. Pero en contraposición a eso, Haroldo, al contrario, se le ha señalado a Mario Taracena a lo largo de su trayectoria en el legislativo de ser muy impulsivo, muy volátil, muy poco conciliador, ha tenido roces en cada uno de los partidos donde ha estado, y siendo Solo con un Congreso tan en dividido, el PAN y en la UNE. Ajá, y en la dinámica interna del Congreso ha sido muy convulso. UCN, PAN, UNE. ¿Qué ha pasado? UCN. ¿Cómo podemos esperar con un Congreso tan dividido la figura de un mediador como él, cuando sus niveles de tolerancia aparentemente son muy bajos? Yo diría que podríamos esperar un cambio de actitud, porque una cosa es estar en la llanura y como oposición, como fuerza de choque, y otra muy diferente, dirigir el Congreso. Aparte de eso, Taracena tiene la misión, podríamos decir de alguna manera, de ser la imagen de Sandra Torres, ¿verdad? O sea,
yo no digo que no se vaya a desdibujar como oposición, pero de alguna manera la UNE se constituye en este momento como el principal partido de oposición y por lo tanto tendría, ojalá así sea, dar una imagen de mayor madurez que la que dio en la legislatura pasada Líder y Valdizón. Tendrían que modificar su actitud. Ahora, ¿cómo podría desarrollarse las fuerzas dentro del Congreso? Como que es muy temprano todavía puedo decirlo, pero de alguna manera Jimmy Morales, con una bancada tan débil, tan precaria de 11 diputados y que con la posibilidad de perder a su subjefe de bancada, el coronel Ovair, tendría que navegar entre dos posibles fuerzas, ¿verdad? Los restos del Partido Patriota y los grupos alrededor de Valdizón, y por otro lado el portillismo y la UNE. Sí. Ninguno de ellos podríamos decir que son fuerzas demasiado cercanas, pero que de alguna manera estarían en la posibilidad de negociaciones porque algo pueden conseguir. Me causó gracia que en una entrevista que dio hoy Álvaro Colom a una radio, fue muy elogioso para Mario Taracena como un conocedor del Congreso, un operador político, alguien maduro políticamente, pero el consejo que le dio fue que controlara su carácter, esa impulsividad que ha mostrado como diputado de oposición en diferentes ocasiones. Creo que Haroldo tiene razón, en este momento su figura de presidente del Congreso le va a obligar a ser más sereno y quizás moderar un poco sus reacciones. Pero yo quiero hablar del Congreso siempre sobre lo que vimos que hizo el Ministerio Público en cuanto salió la legislatura anterior. Pidió arraigo para los 10 diputados que habían perdido su inmunidad, que tenían procesos de antejuicio abiertos y que tienen señalamientos que el Ministerio Público ahora puede ya empezar a hacer una investigación. ¿Qué ven ustedes en esta acción del MP que toma hoy, que dice la fiscal es la primera de las acciones? ¿Qué se prevé para estos casos? Haroldo, bueno, Hugo. Importante para la fiscal general dejar claro que la agenda de país sigue su rumbo. Y eso compatibiliza mucho con la promesa básica de campaña del presidente Morales hoy y de gobierno, es no corrupción, no ladrones. O sea, compatibiliza mucho y la agenda la vuelve a marcar la fiscal general. Vamos sobre esto y opera sobre la clase política. O sea, creo que eso es como que vuelven a llamar la atención de manera fuerte y sorpresiva para decirles aquí es la ruta, a pesar de que a la fiscal general en este momento le desarmaron todo su equipo operativo en el Ministerio Público que va completito al Ministerio de Gobernación. 3 secretarios del MP, 4 pasan a ser, o sea, los titulares de gobernación. El viceministro y los 5 viceministerios, todos formaban parte de los equipos operativos de la fiscal general. Miren las imágenes que tenemos en un recuadro en el extremo derecho, es allá en el salón del Palacio Nacional de la Cultura, donde están ya empezando a reunirse las personas que va a presentar Jimmy Morales. Si da tiempo en este segmento empezamos a hablar de estos 9 puestos, pero ¿qué les parece, Adrián, si hablamos ahora del discurso de toma de posesión? Creo que vale la pena, pero antes, en el contexto creo que también es digno de analizar este inicio del nuevo Congreso con la crítica que se ha dado frente a la comunidad internacional por ese atraso de la agenda, esa falta de seriedad, no digamos en el tema del consenso. Partamos del hecho de la puntualidad para iniciar la sesión y cómo eso se traslada y cómo se ve el impacto en la imagen, incluso trasciende a la legislatura séptima para incluso cargar un poco con la imagen del presidente recién electo. ¿Cómo quedamos a nivel internacional, hablando como antesala del discurso, pero cómo quedamos como país en el acto protocolario en su conjunto, ¿no? Quedamos muy mal, sin embargo ha sido una tradición de los políticos que están en el gobierno atrasar los procesos. Yo me recuerdo que hace 4 años también Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti también atrasaron las actividades. En aquella ocasión fue de parte de la gente del Ejecutivo. En esta ocasión fue el Congreso, pero fue principalmente por las negociaciones que estaba haciendo Luis Rabé. No era que hubiera problemas de carácter institucional o administrativo, sino sencillamente el interés de él de continuar al frente del Congreso. Sí. Hugo, y hablando en sí, entonces retomando un poco el tema del discurso, hace un rato se hablaba en otro espacio de ello,
pero ¿qué tendríamos que resaltar? ¿Es distinto lo que manifiesta el presidente Morales en su discurso a lo que nos mostró en la campaña? ¿O estamos viendo simplemente un recalco de ello bajo los mismos aciertos en temas de comunicación, pero también las mismas deficiencias en tema de contenido? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, primero yo creo que mantiene una estructura básica en la línea de discurso viniendo desde la campaña. Eso es lo primero. Mantiene, solo que mucho mejor enlazado y mucho mejor escrito, el discurso entrelazando frases del himno nacional. Pero me parece que, a pesar de que a mí no me gustó que el discurso fuera muy largo, porque fue extremadamente largo, y que al final se cayó porque no tocó los problemas serios y de fondo los tocó superficialmente. Y la esperanza de fondo también la tocó superficialmente. Y en eso quien le escribió creo que se equivocó un poquitito, porque lo hizo parecerse a los últimos dos discursos de los últimos dos gobiernos tocando los mismos temas, que en realidad esa línea de discurso para el país no ha cambiado. Pero me parece que el inicio que tuvo de agradecer a la gente fue motivante, fue inspirador. Ese principio del discurso creo que rompió el protocolo. Por primera vez vemos un discurso diferenciado. Aquí no estamos, hoy, a partir del día de mañana, ese discurso puede tomar vida hacia arriba o puede tomar vida hacia abajo. Mañana aparece él con un 100% de calificación, y ojalá que en los próximos 4 años pueda terminar su gestión con un 60% de calificación de aprobación, que sería extraordinario para la sociedad, porque la sociedad eligió a un dirigente nuevo, diferente. Creo que el discurso hoy, aparte de inspirador y motivante, fue bien dicho. Le faltó fondo, le faltó forma al fondo, porque no se habló de los problemas estructurales, e hizo 3 promesas esenciales. Del 4 al 6 en la economía, el crecimiento, ¿sí? La esperanza de bajar en un 10%, atacar en un 10% el tema de desnutrición crónica, y no robar, no corrupción. Hubo un momento en que citó a Tito Monterroso para hablar de los dinosaurios y dijo, no a los dinosaurios que viven de la confrontación. ¿A quién crees que se refería, Roldo? Pues no pecaría en el sentido de tratar de adivinar. Sin embargo, yo pienso que es posible que se pueda referirse a los resabios del conflicto armado, porque de alguna manera los últimos hechos, las últimas capturas de militares, obviamente han tenido un mensaje indirecto hacia la composición de su partido. Es probable que pueda ir por ahí, sin embargo, lo digo a priori. En el caso del discurso de él, digamos, lo rescatable en los primeros momentos fue cuando él reconoció la fuerza del movimiento ciudadano, porque es indudable que él no hubiera podido llegar a la primera magistratura del país si no se hubiera dado este movimiento cívico a nivel nacional. En cuanto al resto de su discurso, también comparto el hecho de considerar que le faltó sustancia, le faltó fondo, y de alguna manera esto tiene que ver mucho, yo no le llamaría el problema de la falta de experiencia, sino la falta de un programa político, de un programa de gobierno, ¿verdad? Él todavía está dibujando las 3 prioridades que planteó durante su campaña electoral, y todavía no se ha asentado qué es lo que pretende hacer. Recuérdense ustedes que su gabinete de gobierno lo ha armado en los últimos, ¿qué será?, 20 días. Hoy precisamente el ex vicepresidente Eduardo Stein decía que faltaban 3 ministros todavía para hacer la transición. Entonces, de alguna manera ese discurso refleja ese gran problema de no tener todavía estructurado su gabinete de gobierno, y por lo tanto que pueda afrontar algunos problemas en las primeras semanas por la falta de programa político. Y solo para complementar lo de Roldo, a mí me parece que lo más importante del discurso de IMI en este caso, y cuando hace la analogía con lo de Tito Monterroso, lo más importante al hablar de dinosaurios es que se refiere a no solo a los dinosaurios
de la historia que nos ha mantenido detenidos en el resentimiento y el dolor y la confrontación y la conflictividad del día de hoy, sino también a esos dinosaurios de sectores que se creen dueños del país, a esos dinosaurios de sectores que se creen dueños de la clase trabajadora, a esos dinosaurios de sectores estudiantiles que no promueven a la gente para sacar adelante al país. Yo creo que si algo me gustó es decir que él estaba claro de a qué se estaba enfrentando, porque eso a mí me permite como ciudadano y a la ciudadanía en general nos permite decir, bueno, por lo menos él sabe hoy, 4 años antes de que entregue el poder, a qué se está enfrentando. Porque hoy lo dijo. Y entonces el temor del desconocimiento y el temor de la falta de experiencia para el ejercicio del poder, pues hoy, a partir de hoy y a partir de mañana, las decisiones que tome serán las que determinen la marcha y el rumbo de su gobierno. Dentro del contenido del discurso, a mí me llamó la atención que no aborda un tema trascendental al margen de reconocer la crisis, y es el tema financiero. Hace un llamado para todos para cumplir, para levantar la moral tributaria, vaya, complementado con el tema de lema ni corrupto ni ladrón. Pero no aborda el tema ni del financiamiento del Estado, ni de cómo paliar la evidente incapacidad del presupuesto para cumplir con todo lo que se viene. ¿Cómo podemos entender esto, Haroldo? ¿Como sacar la vuelta a eso? Yo pienso que probablemente en estos momentos ni él sepa cómo solucionar el gran problema. Ahorita estamos hablando que entra un nuevo gobierno sin fondos. Yo pienso que la crisis económica del gobierno va a comenzar a hacerse fuerte a partir de marzo. ¿Por qué en marzo? Porque enero y febrero va a ser de acomodamiento, de poder reestructurar todo. Sin embargo, a partir de A pesar marzo de que recibe una caja despedazada. Así es. Y segundo, también, aparte de tener que impulsar áreas como educación, salud. Hoy, por ejemplo, tuvimos la manifestación de médicos que lo que nos hace es resaltar esa grave crisis que hay ahí. Pero no olvidemos que el año pasado no se les pagó a muchos proveedores, a la mayoría de proveedores. Son fondos que están atrasados. Incluido el del oxígeno. Exacto. ¿Y qué es lo que va a suceder en un momento dado si esos proveedores no siguen proveyendo? Es una grave crisis. Pero a mí no me deja de preocupar que lo que anuncia es regalar medicinas valoradas en 100 millones de quetzales y equipo médico, cuando el gran problema no es una visión mesiánica de él. No estamos hablando todavía del Jimmy Morales presidente. Estamos hablando del Jimmy Morales que todavía cree en sueños. Nuestro colega Silvio Gramajo nos dice, hay diferencias entre un discurso de campaña y uno de toma de posesión, y hoy no se dio eso, no se dio esa diferencia. Hubo en concreto un discurso de toma de posesión que debería plantear. Como este discurso, esta toma de posesión ha sido inusual, el año 2015 fue totalmente inusual, el 2016 está iniciando de manera totalmente inusual, hoy tienen hoy orden de arraigo 10 diputados que están entregando, hoy por primera vez en la historia del Congreso de la República no toma posesión un diputado por falta de finiquito, o sea, suceden hoy muchísimas cosas que no habían pasado, al igual que eso el discurso de hoy fue totalmente diferenciado a lo que hemos estado escuchando normalmente. Un guión bien escrito, demasiado largo, sin contenido, sin filosofía de fondo, pero un discurso que tiene que estar dirigido a una gente o a una sociedad como está hoy, en mi caso, por ejemplo, yo lo hubiera dirigido a hablar de forma, a hablar de cómo voy a hacer para recaudar y poder llenar ese fondo social que hoy no tenemos. Porque eso es fundamental, o sea, este Estado no va a caminar si no solucionamos la crisis financiera. Y Adrián tiene razón, o sea, él tendría que haber tocado hoy de fondo el tema de la recaudación. Porque ahí es donde verdaderamente está el problema del país. Pero habló de la moral tributaria. Pero fue una apelación más a la emotividad del público que de la racionalidad. Más corresponsabilidad, hacer parte a todo yo el mundo. No quiero herir susceptibilidades, pero arrancar con dar gracias a Dios y cerrar con Dios. Hablar del guatemalteco que protestó, que sí que tiene un gran valor, poner a jurar valor a la patria y compromiso con la patria, me parece bastante emotivo, me parece que puede exaltar a muchísima gente, pero a los que estábamos esperando escuchar sustancia nos dejó con la gana de no plantearnos con la certeza de sé que voy a empezar a hacer mañana.
empezando porque no sabemos con quién va a empezar mañana. Ahorita estamos todavía esperando que presente a su gabinete. Y habló de dos cosas hoy, que son importantísimas. Habló de, no nos podemos resignar a perder el país, ¿sí? Y hoy tenemos una gran oportunidad. Y por eso es que mañana él arranca con 100 puntos de calificación. Pero en realidad, el discurso de hoy, y si lo vemos hoy, y si le preguntamos a los presidentes que vinieron y a los vicepresidentes, van a decir, oh, qué bonito discurso, muy retórico, etcétera, porque él dio una visión de país y nos mostró, y que Tikal, y que aquí, y que allá. O sea, me parece correcto hacia afuera. Él sabía que estaba en live stream y que lo estaban viendo. Él sabía perfectamente dónde estaba. Lo dijo. Lo reconoció. Pero para el guatemalteco crítico, el generador de opinión, el que sabe cómo está exactamente el país, y no para el cotidiano, porque el cotidiano es muy emotivo, sí, yo creo que le faltó sustancia al discurso. No olvidemos el origen de Jimmy Morales, de la comedia. Y no lo digo en el sentido negativo, sino en el sentido de que él cuida mucho su imagen al transmitir mensajes. Y su lado también mesiánico por el lado religioso. De alguna manera él hizo enlazó esos dos elementos y se olvidó del político. Porque de alguna manera él lo que quiere llegar es al corazón de los guatemaltecos. Pero lo que sucede es que los analistas políticos, como diría Maldonado Aguirre, los vagos, nosotros son los vagos. muy vagos los analistas, muy leninistas, Haroldo. Queremos más sustancia, más cuestiones concretas, más Y eso no lo el tuvimos hoy, político coinciden que ponga ustedes. los pies en el suelo. Faltó sustancia hoy. Tenemos que ir a una pausa, la verdad, Adrián. Es correcto. Les agradecemos por participar en este segmento. Muchas gracias por compartirnos sus impresiones. Rocío Lazo nos dice ahora qué están opinando ustedes en redes sociales. Hola, muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión, así que lo invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Hablamos en este momento y le hacemos la pregunta de qué cree usted que fueron los aspectos que destacaron en este cambio de mando. Esperamos sus comentarios. Vamos a comenzar con las opiniones. Gianni Pecherelli nos dice, al final usarán esto para reclamar un montón de cosas que ofreció y no cumplió. También tenemos la opinión de Hugo del Cid. Le faltó substancia por no tener plan de gobierno. También Silvio Gramajo. Hay diferencias entre un discurso de campaña y uno de toma de posesión. Hoy eso no se dio. Y por último, la opinión de Rudy Rodríguez. Lo fresco, honesto y auténtico. Estos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.